Vamos, gente, se empieza, se empieza. Vamos, vamos, vamos. Chavales, 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 chavales. Ay, 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 chavales. Ay, 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 chavales. Ay, ay, ay. Vamos a desactivar. Buenas chavales, aquí su buen amigo Coquegamer 2014 y hoy estaré presentando el iceberg del sanbernismo. Y Vamos vos a que sacar los sos memes. igual de pelotudo que Frankie Box te estarás preguntando qué es un iceberg. Un iceberg es la parte oscura de algo, la concha bien puta de tu hermana. Ya he explicado esto, comencemos. Ipswich Posting. Bueno, Ipswich Posting es la cuenta de memes de un equipo inglés que es más chico que el pin de Marcos, que es estamos reaccionando al administrada por iceberg el del famoso sanbernismo. streamer Santiago Berni. La Boya y sus multicuentas, el que es el de los stream de Samber sabrá el contexto de las multicuentas de la Boya. A Samber le faltaba 15 seguidores para hacer extensible nuestro buen amigo la Boya Posting. Se creó 15 cuentas para que Samber haga el famoso extensible. No, Mincho, Mincho. bueno, Mincho es una mujer muy famosa en la plataforma de TikTok, que es meme en el chat del famoso streamer Santiago Berni. Aburrido me voy es también un meme en el chat del streamer Santiago Berni. Algunas palabras usadas por el chat son aburrido me voy, van a Frankibox o me voy y sanbernismo o me voy. Os dejo este video y me voy a la mierda. Cansé, aburrido, me voy. Ay, bueno, Martín, chupame la pija. Ah, Vos sos bueno, la prostituta puta de tu madre. vieja. Chao, baneado. La tía esa, la puta. La tía de Samber no más ni menos que la conocida novia del mundial y la dueña de mis pajas, digo también es esposa del jugador Neta, Fabio. amigo, Hasta no. la fecha Larisa alzó una historia con el famoso streamer de Jaguaron Santiago Berni. Mardenta Cuarí. Bombarden Tacuari es un meme en el chat y que el protagonista es mi buen amigo Marcos 47. Fase ¡Eh! 2. ¡Qué cine! ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo surgió el nombre de Samber? A ver si ¿Cómo se surgió sabe. el nombre Samber? Bueno, si nos ponemos a reflexionar y pensar, el nombre de este anti-chat es Santiago y agarramos las tres letras se forma San. ¿Por qué y ahora Santiago, su apellido boludo? Berni, y si juntamos sus tres letras se forma Ver, y si juntamos todo se forma Samber. Doxeo del... ¡Ay, hijo de puta! Si no estoy me mato. Los Neta, doxeos en vi. el grupo son muy comunes. En su tiempo era muy común pasar ¿Verdad? vídeos de Escobero comiendo a capete, vídeos de Escoba Esquizo y fotos totalmente de Escobero. Ahora el pelotudo de Frankie Box doxea gente por gracia y gente que nada que ver, por eso mismo doxeen a Frankie Box. Fuera, hola. ¡Eh! Puso tu número, boludo. Samber diciendo... De Core. De Core. La novia brazuca de Samber Brazuca. Según el gordito, Samber tuvo una novia brazuca por su paso por Brasil, pero ¿será que Samber solo lo inventó? Porque nunca nos mostró una foto de su No voy a novia. mostrar, boludo. Tío, de Core escribió re mal, boludo. ¿A qué? ¿Qué te mo? Fiodum es una streamer paraguaya viviendo en Estados Unidos, donde Samber se enamoró de ella, pero ella le ¿Neta? ¿De rechazó. dónde? ¿De dónde, boludo? Samber, la verdad, eso es verdad. ¿Está Esta chequeado teoría eso? es fake, pero no descartamos el hecho de que Samber sea campesino. Las casacas de la famosa serie en el canal de Twitch de Samber fueron creadas a la perfección y además sorteadas, siendo los ganadores Nacional Posting y Lucas alias Gokwolin. Pero hasta ahora las casacas se pueden comparar por 100.000 guaraníes. Puedes contactarte con el famoso streamer Santiago Yes, Berni para así mismo. comprarlas. Samber no es San Bernardino. Aunque suena raro, el nombre Samber no proviene de San Bernardino. Como dijimos antes, la verdadera ciudad de Samber no es San Bernardino, y vos te estarás preguntando de qué ciudad es este gordito. No sé. La pregunta es fácil de responder. El famoso streamer Santiago Berni es del departamento de Central, exactamente en la ciudad de Fernando de la Mora, zona ¡Eh, norte. me doxeo! Y en privado en YouTube. Opa. En Sitogu a ti se me hice pipi. Los vídeos en privado de Samber son los media capaz nunca salgan a la luz. Los fans de Samber encontraron este video de Samber cuando era pendejo. No. A continuación veremos esta A ver, tremenda a ver, a ver. joyita. A ver. Parece. Mile de 79 dice zona sur puto. ¿Este es el jugador que tú quieres? Porque yo sí, porque yo sí. Es buenísimo. El partidazo de Streamer 2, a ver. Según las palabras de Samber, se dijo que iba a tener cámaras repeticiones, una producción de la gran puta, y al final no andaba. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!
reaccionar, Al Estrean carajo. por culpa de que nadie quería bancarse su wifi ahí. Es buenísimo. Es buenísimo, boludo. Opa. Luca, Luca, usa menores. Vamos. Ah, volvieron la alerta, boludo. Esto está obviamente Pongamos exagerado todo y lo que va viene. jodida. Pero no se descarta por los mensajes de su supuesta amante que nació antes del penal de Tacuaro. Viewers menores de En esta dónde. lista entra mi buen amigo la joya Posting. Carapegualo, ver el ídolo de la famosa serie San Bernismo, no apareció más hace 6 meses. Fuera, hola. Según fuertes confiables, Fuera, hola. Carapegualo ver fue asesinado por narcos de Carapegua por la razón de comerle a la hija de un Gracias, expresidente madre, muy Lucas. famoso, seguro está muerto. Pero Pilín tiene problemas mentales. Fuera, hola. Según fuentes confiables, Feropilín Tengo sufrió bullying y depresión en el colegio. Le hacían bullying por ser de guaraní negro y enano, y los que le hacían bullying eran de Lambaré, y de eso viene el odio de Feropilín a Lambaré. Uno del actor. Maten a los lambareños. La joya de esquizofrénico, Esto fuera, hola. tranquilamente se podría llamar el iceberg de la boya posting. El ataque bot, a ver. El contexto del ataque de bots era porque Samber dijo que cumpliría su extensible que no Sí. fue acabado. En un rato estaremos hablando de eso, y según el chat de ese entonces Nacional Posting llenó el Estream de bots y Samber llegó a los 1K de seguidores. Después el anti-chat borró los seguidores que eran bots. Hijo de puta. El extensible que jamás acabó. Ay, hijo de puta. Recuerdo que a Samber le faltaba 40 horas y de repente Lucas79, creo que era, le dijo a Alejandro Silva y Federico Cristóforo, hacerle raid a el streamer, de Fernando de la Mora el Samber. Tiempo después Alejandro Silva habría raideado al Samber y de repente vino un tipo y le donó 10k de bits y después otro 2k de bits. El contador subió a 160 horas. Un día después Samber invitó a Rox, Ortigocita 04 y al Alfredismo. Tiempo después Rob. Samber empezó a transmitir la Champions y 5 minutos después lo banearon por 7 días. El muy imbécil de Samber se fue con toda la plata del chat y dijo que ya no cumpliría su Verdad, eso extensible. es verdad, eso es verdad. La pelea con Thiago Soccer. Se viene, se viene. Hola, le compré una Big Mac a Keino, pero no la quiso. ¿La queremos? Sí. ¿Cómo andamos, Ian? ¿Cómo andamos, boludo? Muchísimas gracias por vivir, boludo. No anda mi alerta, son una mierda. Esta pelea es muy larga, hasta A podría ver. tener su propio video, pero Fuera, estas hola. son las palabras de Santiago Berni. Yo a él le conocí por el grupo de Escobero que había. Él estaba pidiendo un ¡Qué editor y puta! yo acepté ya que me prometió una paga por Mira, editar Core. sus vídeos. El primer video que le hice Tío, fue fue el uno de puto TikTok y gordo. de ahí le edité muchísimo sus Qué vídeos de tío, todas ahora las Big Mac. plataformas. Me tardaba horas y horas Gracias, llegando a Ian. editar en la madrugada. En los de YouTube llegué a tardar más de 10 horas en uno y en TikTok normalmente No se eran 3 entiende horas de nada. edición, esforzándome para que le gustara a lo mínimo y un puto error. A él ya le Expuesto. molestaba los errores mínimos y al momento de subir los vídeos la única Di. paga que recibía era una mención en la descripción del video. Al final del todo me influenciaba para que le edite los vídeos y nunca me terminó pagando. Después de eso él empezó el tema de Twitch. Dice- Yo le bueno, ayudé en el me tema de callo. conseguir afiliado. Yo le hice sus paneles, su pantalla offline, su contador de regresiva pre-stream. Yo era su único moderador. Hasta le ayudé a preparar todo el tema de cosas más. Cuando él tenía la meta de llegar a el afiliado y le faltaban 10 seguidores, él me dijo para hacer multicuentas, para llegar a los 10 seguidores que le faltaban, y yo le banqué no más porque le consideraba mi amigo. Uno de los temas por los que él se enojó conmigo fue porque en el grupo de Escobero le estaban preguntando si quería participar de la Copa Paraguay, etiquetándole en el grupo y él les dejaba en visto, y para que respondiera le pregunté en WhatsApp si quería participar y me dijo que no estaba para boludeces, y bueno, para que se callaran en el grupo yo mandé la captura de lo que me dijo. Así ya empezaban a buscar otra persona para la copa y él se molestó que Q mande esa captura. Opa, se viene, se viene. Facta amenaza a Samber. Era un stream de Alfred como cualquier otro. Facta empezó a escribir en el chat de Alfred NDK. Después el pelotudo de Frankie Box empieza a bardear a Facta y se Fuera, arma fuera. quilombo. Después post pelea de Thiago Fútbol, Samber escribió en el grupo de Pasión Studio, en esa época habría dictadura, diciendo un fichaje de un torneo de OSM. Después Facta habría quitado una advertencia contra el famoso streamer de Jaguaro en el Samber. Después Samber habría respondido con un fichaje de Osmes pelotudo. Después Facta habría escribido a el privado de Samber ¡Ay, buen diciendo: puta! "No mames, estés faltando el respeto, güey, no mames, porque te aviso que no soy Thiago Fútbol, te va a ir para el orto, así que te calmas, gordito, avisado quedas". Después el Samber derrocaría el régimen factista con esta tremenda historia de Instagram.
Ay, güey, puta. Amenazan de muerte a Samber ¡Mira, en Twitter. Core! A El Samber lo habrían amenazado Hijo de tuiteros de puta. Olimpia por desearle la lección a Derlis González. Lo llamaron antifútbol. ¡Sí, la torre, boludo! Una luz a Corpiño. Hasta la hermana de Derlis González le amenazó diciendo lecionate vos mongólico. Espero que no tengas miedo esta noche, porque yo me recagué de miedo. Saludos a El Sambernismo y aguante los amo! travestis de Tacumbo. Sí, gracias, campeón por la de Bailaya. Vamos. Tu 279 seguidores pudrite. Mike79 dice, esto es mejor que la creepypasta del Godzilla de NES. Con chugo chupapija, como dicen. Cerrá el orto con chupapica. ¿Ya está? ¡Qué buen video! Un aplauso, por favor. Un aplauso, boludo. Un aplauso, boludo. Vamos a dar un aplauso, por favor, al mejor video que se vio en la historia de este canal, carajo. ¡Qué buen video, boludo! ¡Qué buen video, boludo! ¡La puta madre! ¡Clap, clap, boludo! ¡Qué buen video, la puta madre! De la core. No pareció mi penal, mierda de video. Una mierda de video. ¿Qué te embole legalmente? La verdad, el mejor video que vi en mi puta vida. ¡Qué video de mierda! No pareció mi penal, una mierda de video.